Muy buenas tardes, buenos días, todo depende de donde estén, donde nos estén oyendo. Vamos a dar inicio a la grabación de este curso diseñado literalmente para todo público, por lo cual verán que vamos a utilizar un lenguaje lo más llano posible, es uno de los objetivos, y lo íbamos a hacer en una sola presentación, pero lo que parecía que iba a ser muy sencillo se ha complicado en términos de volumen de datos. Por tanto, prefiero que lo hagamos en cuatro presentaciones medianamente cortas, llamémoslo así, para que lo podamos disfrutar mejor. Bien, hoy nos toca hablar de colesterol, concepto del mismo y tipos de colesterol, de aprender a saber dónde se produce el colesterol fundamentalmente en el organismo del ser humano, de aquellos alimentos que son ricos en colesterol y si realmente son tan malos como los pintan o incluso pueden ser saludables, de la importancia y la necesidad del colesterol a nivel sistémico. Creo que por aquí nos vamos a quedar porque hay mucha información. Y luego, en el decursar de los otros seminarios que irán a continuación, hablaremos del colesterol en enfermedades cardiovasculares. ¿Es un mito o cuánta realidad hay en esto? Hablaremos del valor de la inflamación en el colesterol y que realmente esa unión, y con esto debíamos irnos quedando en términos de datos de inflamación y colesterol, entonces sí hay un binomio que enferma. Bien, ¿qué impacto tiene el estrés psicológico en el colesterol? El estrés emocional en el colesterol. Es tremendo. Lo vamos a ver también para poder ser medianamente objetivo. La relación que hay entre la menopausia y el colesterol. ¿Cuántas de nuestras chicas tienen después que empieza la menopausia niveles elevados de colesterol y se culpan negativamente o las culpamos los médicos de otras causas de estos eventos y favorecemos la prescripción de fármacos que realmente en la mayoría de los casos no llevan? Luego, el colesterol y buenos hábitos, un binomio saludable sin lugar a duda, sigue siendo meritoriamente importante esto. Luego hablaremos de la relación entre el colesterol y la memoria, que es un dúo inseparable. Sin lugar a duda, haremos alusión al nexo que hay entre el colesterol y las hormonas, quién depende de quién, del colesterol y la vitamina D, quién es materia prima del otro, y cómo saber si el colesterol se torna especialmente malo, análisis que habitualmente nos deben hacer o debemos prescribir a nuestros pacientes o solicitarlo. El ejercicio físico y el colesterol, ¿qué relación tienen? ¿Son estas rutas del colesterol que hay por diferentes pueblos la mejor forma de ayudar a la calidad del colesterol en el organismo? Veremos. Y luego terminaremos hablando de alimentos, suplementos y fármacos para controlar el colesterol agresivo. Bien, como dijimos, íbamos a empezar por concepto, como no podría ser de otra forma. En buena lid, el colesterol es una sustancia grasa y seria, o sea, que por un lado es como la cera, así se estipula conceptualmente, y que está en todas partes del cuerpo. O sea, esto ya nos dice algo. Algo que esté en todas partes del cuerpo será malo. Bueno, el organismo necesita una cantidad adecuada, y esto es muy importante, una cantidad adecuada del colesterol para funcionar de forma óptima. Y esto es inexorable. Y el exceso en sangre unido a otras moléculas, ojo, otras moléculas y sustancias, entonces puede provocar que se deposite, que realmente no es que se deposite, pero bueno, ya lo iremos aprendiendo durante el curso, pero que sí que se adhiera de alguna manera o genere una tendencia a la oclusión de las arterias, como se ve en esta imagen tan bonita que nos cuentan, ¿no? Realmente no es tan así, pero sí hay una oclusión de la lumen del espacio intraarterial que trae consigo que haya dificultad al libre paso de la sangre hacia tejidos periféricos. Claro, y dirás, ¿y la sangre qué tiene que ver con los tejidos periféricos? Bueno, la sangre lleva oxígeno y nutrientes y los tejidos periféricos necesitan oxígeno y nutrientes, así como los centrales, para poder producir energía y mantenernos vivos. Literalmente hablando, ese es el asunto fundamental. Bien, entonces podemos decir que el colesterol es un lípido, pero muchas veces hablando de colesterol decimos que es un lípido esteroideo. Lípido porque es una grasa. Bueno, bien, vale. Pero realmente es un esteroide. ¿Por qué? Porque genera hormonas. Entonces, el colesterol es un lípido esteroide porque genera hormonas y que forma parte absolutamente indispensable de la estructura de las membranas de las células.
y esto condiciona, quedémonos con este dato, su permeabilidad. Aquí vemos a la derecha una membrana celular. Bueno, nada, como una pared que tiene diferentes integrantes, ¿cierto? Vean ustedes que tiene proteínas de estructura, cadena de oligosacáridos. Conceptualmente da igual, no vamos a irnos a estos detalles, pero sí debemos saber, objetivamente, y aquí lo vemos, que tiene colesterol. Por supuesto, hay colesterol ahí, vamos a ver, grandecito se ve, en esa pared interesantísima que estamos dibujando en esta imagen. Y esta es la pared que rodea la parte exterior de nuestra célula. Hagamos cuenta que es el halo verde que están viendo en la lupa. Cuando yo les pongo la lupa, el halo verde es esa pared. ¿Ok? Bien, entonces empezamos a entender que esas membranas celulares o esa pared es equivalente a la pared de la casa de uno, a la pared de una habitación. Bien, y que la permeabilidad, o sea, cuán permeable sea esta membrana o esta pared, cuánto deje pasar o no pasar desde el exterior hacia el interior celular o no, será la permeabilidad de las membranas hacia la célula, ¿cierto? Porque es la parte exterior. Bien, aquí hay una imagen que lo dice todo. Si yo tengo estas ventanitas cerradas, ¿cierto? En estos pisos, en estas calles, en estos apartamentos, ¿cierto? Es muy difícil que se puedan comunicar los vecinos uno con otro. Si lo tengo abierto, pues pasa como sale la imagen, una comunicación excelente. Bueno, un poco así pasan las células. Si yo tengo la membrana muy rígida, entonces la permeabilidad de las mismas está limitada y en gran medida el colesterol ayuda a que esto ocurra, a que haya permeabilidad, que se mantengan las ventanas y las puertas por lo menos medianamente abiertas para que la información al interior celular y del interior al exterior celular se ejecute de forma adecuada. Esto es un concepto muy importante, muy interesante y que desgraciadamente no se tiene muy en cuenta en el ámbito médico. Esto da partida a este otro concepto que es la comunicación celular. Vean esta imagen, qué bonita, como hay una comunicación interesantísima en estas dos células a través justamente de sus membranas, una imagen representativa muy bonita. Bien, bueno, pues hay un concepto ineludible que dice que para que estemos vivos se requiere continua comunicación entre las células y si esta es deficiente, las células también lo serán y dificultará sin lugar a dudas la salud, así como va a entorpecer la capacidad de recuperación de cualquier enfermedad o desgaste. Y esto es muy importante y es básico en biología celular. Bien, por tanto, nosotros cuando tenemos un nivel de colesterol adecuado, ya hablaremos de ello, estamos favoreciendo de que nuestras células se comuniquen adecuadamente. Bien, bueno, pero volvemos a revisar el concepto y diríamos que cuando hablamos de colesterol en sangre, estamos empleando un término coloquial, pero que realmente es incorrecto. En buena ley, no es un colesterol, es una lipoproteína. Y no quiero ligar las cosas, solo aclararlas. ¿Qué son estas lipoproteínas? Pues las que cumplen un papel importante en la salud y en la génesis de enfermedades y no el colesterol en sí mismo. Lipo, proteínas. Lipo, grasa, proteínas, proteínas. ¿Cierto? Tan sencillo como eso. Entonces, una grasa unida a una proteína. Bien, los efectos nocivos son causados principalmente por las lipoproteínas pequeñas y densas. Nos quedemos con esta frase que es muy importante, pequeñas y densas. ¿Ok? El pequeñas y densas es crucial. Todas las malas en términos de colesterol son las lipoproteínas pequeñas y densas. Bien, estas tienden a adherirse a las paredes vasculares formando un complejo inflamatorio que contiene colesterol oxidado. Otros dos conceptos, inflamatorio. O sea, sin inflamación es imposible que se oxide y se dañe el colesterol y es imposible que se adhiera a las paredes vasculares. Bien, y una vez que se inflama se oxida y esto puede terminar por favorecer el bloqueo del vaso sanguíneo y limitar el correcto paso de la sangre, como vimos en las diapositivas anteriores de forma muy representativa. Aquí vemos una clasificación de las lipoproteínas. Entonces vemos dos grupos globalmente, unas que están a la izquierda, ¿cierto? Las malas de la película, y yo diría que nos debíamos centrar en estas de aquí, ¿cierto? La VLDL, LDL y LDL de baja densidad, así como la LDL, o perdón, IDL, que literalmente en castellano es lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia y lipoproteínas de baja densidad.
En esencia, las malas de la película andan cercano al famoso LDL, pero no es en su totalidad. ¿Eh? Recuerden que son las pequeñas y densas. Pueden haber dentro del LDL grandes y porosas, y esas no son malas. Bien, por otro lado tenemos las buenas. ¿Y cuáles son las buenas? Entre comillas. Fíjense que malas y buenas están entre comillas. La famosa HDL o colesterol bueno, lipoproteínas de alta densidad. Dijimos al principio que había que tener un cuento, pero muy claro, un concepto muy claro. Es las lipoproteínas de pequeñas, las pequeñitas y las densas, las más malas de la película. ¿Ok? En términos conceptuales. Entonces, aquí vemos que cuando tenemos una lipoproteína de alta densidad, entonces estamos hablando de una proteína habitualmente buena. Y ya veremos, o una lipoproteína buena, y veremos por qué le digo estos detalles. Entonces nos quedamos con dos tipos fundamentales. Las malas, que son estas tres fundamentales, y la buena, que es la HDL, que realmente ni las malas son tan malas, ni las buenas son tan buenas. Bien, a revisar el concepto otra vez. Entonces, cuando medimos el colesterol en sangre en los pacientes, ¿qué medimos? Cantidad de colesterol total, por ejemplo, colesterol total, cantidad de colesterol total en sangre. Incluye ambos tipos, el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, ¿cierto? El teóricamente malo, y lipoproteínas de alta densidad, el teóricamente bueno. ¿Ok? A su vez, ¿qué medimos? Justamente el colesterol malo, entre comillas, que es este de baja densidad, la low density lipoprotein o lipoproteínas de baja densidad, que es el que teóricamente se acumula en nuestras arterias y las obstruye. ¿Vale? Por otro lado, medimos el colesterol bueno, el HDL o teóricamente bueno, el de alta densidad, perdón. Y este ayuda a eliminar el colesterol de sus arterias, el que está por ahí remanente, un poco demorado en gastarse, en ocuparse, entonces lo trae de vuelta al hígado, lo veremos más adelante. Y existen otros tipos de colesterol, el famoso no HDL, que este es un número literalmente en su colesterol total menos el colesterol bueno, comillas, otra vez. Su colesterol no HDL incluye el colesterol malo, comillas, y otros tipos de colesterol, como las lipoproteínas de muy baja densidad. Bien, un número más. Y además tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos son un tipo de grasa en sangre que cuando comemos, el cuerpo convierte las calorías que no estamos utilizando inmediatamente en triglicéridos. Fijaros, hoy va un dato importante ya, porque verán que cuando veamos el tema de ejercicio físico y colesterol, de forma absolutamente de acuerdo está todo el mundo en que una de las buenas formas de evitar un colesterol realmente malo es poder moverse siempre que se ingieran alimentos. Bien, fíjense el detalle. Entonces, los niveles elevados de triglicéridos se asocian con varios factores, incluido el sobrepeso, comer muchos dulces o beber demasiado alcohol o fumar o la vida sedentaria o tener diabetes con niveles altos de azúcar en la sangre. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que todos estos factores son los que potencian consecuentemente la síntesis de estos triglicéridos que no son favorables. Está relacionado con la posibilidad de desarrollo inmediato de un problema metabólico prediabético que le llamamos resistencia a la insulina. Bien, nuestro organismo sintetiza su propio colesterol. Un porcentaje extra es obtenido de la dieta. Ojo con esto. El 80%, fíjense, el 80% del total del colesterol se sintetiza en el hígado. 80%. Solo un 20% se adquiere a través de la alimentación. Por ende, hay un nexo indisoluble entre cuánto colesterol yo ingiero en la dieta y cuánto produzco de síntesis propia. Cuando yo no como alimentos con colesterol, se me activa la producción endógena porque hay una necesidad imperiosa de colesterol para todas las células. Bien, por tanto, hay una relación directa y proporcional que está a la derecha. Si yo ingiero muy poco colesterol, aumenta la producción endógena. Y fíjense que es peor para el organismo producir endógenamente que depender de cierta ingesta exógena. Bien claro como el agua. Ahora lo vamos a ver aún más claro y bien lento para que se quede el concepto que me interesa ahí mucho. Es muy importante entender entonces que cuando medimos en el laboratorio los niveles de colesterol en sangre, la cifra que obtenemos es derivada de casi un 80%
de aquella que produce el cuerpo en el hígado, no de lo que has comido. De hecho, los alimentos ricos en colesterol lo que hacen es disminuir la producción de su cuerpo. Esto es muy importante. En el cuerpo humano se generan hasta 2 gramos de colesterol al día. Perdón, 2000 gramos. La diferencia es notable. 2 a 2000. 2000 gramos de colesterol al día. 2000 gramos de colesterol al día. ¿Por qué? Porque se necesita de forma absolutamente imperativa. Cifra que supera con creces la cantidad que podría ingerirse en la dieta. Sin embargo, a pesar de esta capacidad de generar colesterol, es importante obtenerlo de los alimentos, pues es más fácil que producirlo, porque esto implica un proceso biológico complejo, difícil y que pasa factura en el hígado. El colesterol de la dieta es tan importante que el cuerpo absorbe todo lo que puede para poder aprovecharlo. Fijaros, esto es biología, 100%. O sea, esto es un concepto que nos han dado errado por mucho tiempo. En buena ley, cuando uno tiene una esteatosis hepática, un hígado graso, es porque su hígado se ha convertido en una máquina de hacer, entre otras cosas, colesterol. Y eso muchas veces en estado inicial está favorecido por esta sensación o este intento de disminuir alimentos que contienen colesterol. Por tanto, cuando no se comen los alimentos con colesterol, como lo hacen tantas personas hoy en día temiendo que pase algo malo en términos de salud con el colesterol, el cuerpo activa una alarma y el hígado recibe una señal y produce una enzima llamada 3,5-hidroximetilbutárico enzima reductasa. No olvídense del nombre, que es esta que está aquí. Y esta enzima lo que hace es ayudar a compensar el déficit usando los carbohidratos. O sea, coge las harinas que has comido, ¿cierto? Los azúcares que has comido de la dieta y los produce, los convierte en un excedente de colesterol. ¿Vale? Activando esa enzima, que no es más que como si activaras una fábrica de hacer colesterol a expensas de hidratos de carbono, harinas y azúcares fundamentalmente. Por tanto, cuanto más carbohidratos comemos y menos colesterol se ingiere, se lleva el cuerpo a una sobreproducción del mismo. Claro como el agua, ¿cierto? Queda claro como el agua. Esto es un tema importante, básico, crucial de entender para poder hacerlo lo mejor posible con nuestro organismo. La única forma de detener los estragos de esta reacción, señores, es consumiendo una cantidad apropiada de colesterol y bajar mucho el consumo de hidratos de carbono, de harinas, de pan, de azúcares, de tartas, de pastas, de tubérculos, de zumos de fruta, de alcohol, por ejemplo, sin lugar a duda también. El alcohol es un hidrato de carbono que también interfiere indirectamente en esta reacción. Entonces, es muy importante que esto quede claro, súper claro. El colesterol hay que comerlo en la alimentación con ciertas pautas, pero hay que comerlo porque es importante para que nosotros no forcemos la síntesis de colesterol de una forma excesiva a nivel hepática, porque fomenta un problema de salud de verdad. Bien, vean ustedes los alimentos ricos en colesterol que no hay que temerle, ¿cierto? Ya hay muchísimos estudios mostrando que la ingesta de huevos, hasta 2 huevos al día y algunos hasta 3, lejos de inducir mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, generan menos riesgo. Hay estudios mostrando que en población que consume hígado 1 o 2 veces por semana no hay ningún problema de mayor riesgo cardiovascular, e incluso hay menos. Es preferible comer mantequilla que no margarina, ¿cierto? No hay problema en comer estos alimentos siempre que sea dentro de una cantidad y en un momento adecuado del día. No es lo mismo estos alimentos comerlos en etapas en las cuales apenas te vas a mover que durante el día que te vas a mover. Fijaros, conceptos muy básicos de toda la vida que podemos aprender o recolocar en este trinomio de hidratos de carbono, grasas y colesterol. En gran medida es más importante que obtengamos colesterol a partir de lo que comemos que no a partir de la síntesis propia de hidratos de carbono. ¿Ok? Estos alimentos son usados habitualmente en la dieta cetogénica, donde incluso mejoran los perfiles de colesterol. Moraleja. ¿Ok? No hay que temerle, pero hay que saber en qué momento del día se come, la cantidad que se puede comer, biológicamente hablando, porque tampoco es para comerse 5 kilos de hígados al día, y sin lugar a duda tener una respuesta que podamos valorar a través de la analítica, que lo veremos más adelante en otras diapositivas. Por eso es sumamente importante saber que el colesterol es una necesidad, es una materia prima insustituible, 100%.
Y ya verán más adelante cómo hay una cantidad enorme de datos mostrando de que esto es 100% así y que requerimos, objetivamente hablando, mantener un nivel de colesterol para tener salud. Sin un nivel de colesterol adecuado, difícilmente vamos a tener una salud adecuada. ¿Y por qué digo que el colesterol es materia prima e insustituible? Miren lo que pasa, lo que depende de colesterol 100%. Como dijimos, la fluidez de las membranas, lo dijimos al principio, ¿cierto? La síntesis de tan amada y querida vitamina D, ¿cierto? Que hoy en día se ha convertido en más que una vitamina, en una hormona. Es extremadamente importante. Todas las células del sistema inmune tienen receptores para vitamina D. Hoy en día es crucial poder tener niveles adecuados de vitamina D y siempre, esto es fundamental, la síntesis de ácidos biliares. Los ácidos biliares justamente se sintetizan para ayudar a digerir las grasas que comemos. Es como un detergente para las grasas, ¿cierto? Y es muy importante, su síntesis depende objetivamente de colesterol. Para la síntesis de hormonas esteroideas, las hormonas esteroideas sexuales dependen de colesterol y lo veremos con detalle, 100%, 100%. Y para la síntesis de neuroesteroides. ¿Qué son los neuroesteroides? Son sustancias que a nivel neurológico generan una, vamos a decirle así, una capacidad de amortiguar objetivamente el estrés en el cerebro y que modulan muchas reacciones intracerebrales, dentro de las cuales está la memoria a corto plazo, el control de la ira, la irritabilidad asociado a lo mismo, alteraciones del sueño. Veremos que es impresionante. Por lo tanto, cuando nosotros insistimos biológicamente hablando en quitarle el colesterol a los pacientes o disminuir la síntesis a golpe de fármacos, estamos haciendo daño en todos estos perfiles. Estamos haciendo daño en todos estos perfiles. Esto es extremadamente importante y será fruto del desarrollo del segundo seminario de lo que no te han contado del colesterol, donde la evidencia y la experiencia clínica nos permite hacer recomendaciones objetivas a la población en general y sin lugar a dudas a muchos profesionales que estos conceptos no lo tienen claro y que invitamos a que se hagan partícipes de este andar donde con ciencia y con coherencia logremos mostrar la evidencia que está, dicho sea de paso, publicada y falta de poner en práctica en muchísimas ocasiones. Disfruten de estos 20 minutos, tal vez un poquito más, y pronto tendremos lo siguiente.